vamos a empezar creando un proyecto de Java aún sin formulario, ¿no? Debemos seleccionar la opción que dice Java aplicación, marcar siguiente, y la opción que aparece acá nos dice que se va a crear un paquete ya en nuestro proyecto y se va a crear una clase principal dentro. Yo puedo desmarcarla si quiero. ¿Por qué desmarcarla? Porque al desmarcarla yo puedo crear el paquete con el nombre que quiera y asignarle a mi clase principal el nombre que quiera, y no necesariamente va a ser igual al nombre del proyecto, ¿no? Entonces conviene desmarcarlo. Entonces acá podemos colocar el nombre del proyecto recordando, y acá dentro de los paquetes de código no encontramos ninguno, ¿no? Empezamos creando uno. Como les decía, puede ser cualquier nombre ahora, ya no necesariamente el mismo que el nombre del proyecto. Por lo general, en la programación se distinguen dos clases de paquetes, ¿no? O sea, lo más usual, cuando no sabemos cómo clasificar, es crear un backend y un frontend. En el backend va todo lo relacionado con la lógica interna, y en el frontend la presentación, ¿no? Una clase lector, por ejemplo, la clase principal, todo aquello que el usuario puede leer y ingresar datos también. Entonces acá creamos, como vamos a hacer una aplicación pequeña, solamente hay que poner clases nada más. Y aquí seleccionamos Java Class para crear una clase, pero específicamente como queremos una clase principal, mejor de manera más específica elegimos esto, ¿no? La diferencia es que si elegimos Java Main Class va a agregar también el método main, y si no, tuviésemos que hacerlo nosotros, ¿no? El nombre lo podemos llamar principal, ¿sí? Y todas estas líneas de acá son solamente comentarios que se pueden borrar, y esto es el código funcional, ¿sí? Si uno marcaba Java Main Class y solamente marcaba Java Class, esto no hubiera aparecido y solamente saldría eso, ¿sí? Porque así como está, incluso ya es una clase, pero para que sea clase principal, que es la que se va a ejecutar, tiene que contener al método main. Si tenemos una clase que la hemos creado así por confusión y queremos agregar el método main para no tardar tanto, ponemos public static void main y presionamos tabulador y se va a escribir todo esto, ¿no? Ahora el main siempre va a tener esta estructura, siempre va a ser un método público estático, que quiere decir de clase, no va a devolver nada, y tener siempre como argumento un vector de objetos string. A diferencia de C++, el main es void, ¿no? No hay nada de return 0 acá, como antes había, ¿sí? Y acá es donde escribimos lo que queremos, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver cómo mostrar datos, ¿no? Aunque esto, para mostrar datos es toda una función bastante larga, pero para no tardar podemos escribir solamente south, presionar el tabulador y se crea todo esto, ¿no? Existe system out print ln, que significa line, que lo que hace es que esto se muestra, pero al final se agrega un barra n, o sea, un salto de línea. Si ponemos solamente esto, no se agrega el salto de línea. Nosotros tendríamos que escribirlo aquí dentro, si es que queremos hacer un salto de línea, ¿no? Pero para empezar solamente así. Entonces, escribimos solamente esto, ¿ya? Y ahora hay que agregar otra clase, ¿no? Para hacer uso de la otra clase en la clase principal. Como es otra clase que no es clase principal, solamente ponemos Java Class nada más, ¿sí? Podemos llamar, por ejemplo, empleado, ¿sí? Y se crea, ¿no? Y como ven acá no existe un public static void main. Eso quiere decir que cuando ejecutemos el programa, en realidad lo que se va a ejecutar es solamente esto. Así nuestra clase principal tuviese más métodos, lo único que se va a ejecutar es solamente esto. Lo que ocurre es que a veces aquí se hacen llamados a otros métodos, o se crean objetos de otra clase y se llaman a los métodos de esa clase, pero lo que en realidad solamente se ejecuta es el método main de la clase principal. Las clases que tú lo estás poniendo, por ejemplo, las clases que se abren en otras ventanas diferentes, vendría a ser algo como un equivalente en C++ a las funciones que van debajo. Y solo lo hacemos correr, lo único que
Sí, en C++ teníamos una función main y varias otras funciones, ¿no? Sí, otras funciones debajo de la de main, pero la que se usaba era la main y se llamaba las otras. Ajá, solamente se ejecuta esto, ¿no? Y las otras podrían estar sin ejecutarse, ¿no? Si no las llamamos. Ahora, la diferencia entre C++ y Java es que C++ puede tener clases y puede no tenerlas. Existen funciones y existen métodos en C++. O sea, funciones que están fuera de clases y funciones que están dentro de clases. En cambio, en Java, siempre las funciones van a ser métodos. Siempre el método main va a tener que estar obligatoriamente dentro de una clase. Es decir, yo no puedo borrar esto y decir, creo mi método main, que se ejecute lo que está acá dentro. No se puede. Siempre se va a ejecutar un método main, ¿no? Por eso dice método, porque va a estar dentro de una clase, ¿no? Un método es una función que está dentro de una clase. En C++ pueden haber funciones y métodos. En Java solamente métodos. ¿Sí? Entonces acá, para crear un objeto de la clase empleado, no es necesario escribir acá import empleado, ¿no? No es necesario importarlo porque están dentro del mismo paquete. Puedo simplemente hacer uso de la clase empleado. ¿Sí? Entonces vamos a crear un objeto de la clase empleado. Hasta allí no he creado un objeto, he creado una referencia de empleado, por lo que ese empleado en realidad no existe. ¿Sí? Yo estaría creando un empleado que existe y ocupe espacio en memoria en el instante en que use la referencia para instanciarlo. Instanciar significa crear el objeto ya. Al hacer esto, estoy instanciando. Desde ese momento existe el objeto. Acá solamente existe un contenedor para el objeto, pero el objeto no se ha creado. O sea, lo que sí, lo que significa lo que está ahí seleccionado es que empleado le estás dando una variable X, algo así. Acá Empleado X punto y coma, ¿qué significa esa línea? a X se le conoce como una referencia, que en realidad una referencia es como un contenedor que luego se va a convertir a un objeto, o sea, luego se va a instanciar y va a comenzar a existir para poder ser usado. Por ejemplo, hay que agregar acá algún método a empleado, ¿sí? Podemos agregarle un método que se llame imprimir mensaje, ¿no? Tiene que ser público para que pueda ser usado desde la otra clase. No va a devolver nada, solamente va a mostrar un mensaje, ¿no? Mostrar mensaje. Y lo que va a hacer es decir mensaje escrito por el empleado nada más. ¿Sí? Con control S voy guardando siempre porque a veces es necesario guardar, ¿no? Porque a veces no se actualiza y acá no lo detecta esos cambios. Ya. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir esto, x punto, y acá sale el método mostrar mensaje. ¿Sí? Si presiono F6, va a salir programa básico y luego ese empleado muestra su mensaje. ¿Sí? Pero ahora, si yo elimino esta instanciación, la comento, entonces acá ya da incluso error, desde antes de ejecutar incluso ya está dando error. Pero ¿y si eliminas el empleado X, esa línea, empleado X, pasaría algo? También daría error, ¿Por qué? porque no habría quien contenga a este empleado, quedaría en el aire. Porque diría X no está declarado. Por ejemplo, acá he comentado la línea de instanciación. X es una referencia, pero todavía no existe. Estoy dándole la forma nada más. Y acá dice, por ejemplo, variable X no ha sido inicializada, dice, ¿no? Porque no tiene valor todavía, no es nadie aún. Como digo, es la forma nada más. Tiene la forma para ser un empleado. Puede ser un empleado, pero aún no lo es. Cuando hago esto ya lo es. Por eso aquí sale error. Usualmente se escribe todo esto en una sola línea, pero la separo para explicar mejor esto, porque si no estuviese esta línea y aparece empleado X, X punto mostrar mensaje, uno puede decir X es un empleado, entonces sí puede mostrar mensaje, pero no, porque acá solamente existe la referencia, acá se crea el objeto. ¿Sí? Ah, ya, o sea, claro, claro, ahora ya te entiendo. Como me he dicho que eso de ahí es lo que supuestamente se decía para hacer que primero se pone el nombre de la clase, luego el objeto, luego igual new y luego igual la clase anterior o el constructor. Sí. Ahora, hay una forma de crear objetos, hacer que llamen a sus métodos sin referencia, ¿no? Que es lo que tú me decías.
de, por ejemplo, me decía, si quito esto, ¿no? Si quito va a dar error porque no sabe qué es X, ¿sí? Claro. Estoy instanciando, pero X no ha sido creado a fin de recibir un empleado, ¿sí? Ok, no sabe quién es. Pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Creo otro empleado. Con esto estoy creando un empleado. Y a ese empleado que estoy creando le digo de que muestre el mensaje. Ajá. Sí, con esto estoy instanciando. Se instancia y ese empleado es capturado por esta expresión. Es decir, se crea el empleado y se devuelve una referencia a ese empleado. Como decir su dirección de memoria. Entonces lo puedo concatenar y decir que ese empleado justamente creado muestra el mensaje, ¿sí? Pero ¿qué de malo tiene esto? Que ya no voy a poder usar el empleado este mismo para otra ocasión, porque ya no tengo cómo referirme a él. Si pongo nuevamente nuevo empleado, y estoy creando otro ya, ¿sí? Para hacer diferencia entre eso, hay que ponerle un nombre al empleado, ¿no? Entonces creamos un atributo privado que sea una cadena y la llamamos nombre, ¿no? Ahora una pregunta es, ¿por qué los atributos suelen ser privados? Suelen ser privados porque si los atributos fuesen públicos no tendría sentido usar clases, porque sería como una variable más, como ocurre en C++, ¿no? Creo un entero X y existe esa variable sola, separada. En cambio, como lo hago privado, lo estoy encapsulando de alguna manera en esta clase. Es algo propio ya de un objeto de esta clase. Como es privado, yo, por ejemplo, no puedo decir x.nombre porque no tengo el acceso a ello, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo hacer x.mostrar mensaje porque mostrar mensaje es público, pero no puedo hacer x.nombre porque nombre es privado. Por ello hacemos uso de los métodos set y get, ¿sí? Set significa asignar valores, fijar valores. Get significa obtener, ¿no? Hay una manera rápida para no escribir el código, que es clic derecho, insertar código, seleccionamos getter y setter y marco los atributos para los que quiero que se creen, ¿no? En este caso solamente nombre, y aparece get y set. Yo las escribía. Ok, esa no me la sabía. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena, esa no me la sabía. Eso me la enseñaba mi tía. Eso no me la sabía. Vale. Pero acá hay una característica que get y set siempre tiene, sin importar la clase. O sea, en el 99% de los casos se va a cumplir de que set va a ser void, porque simplemente voy a asignar un valor, ¿no? Como dice set, ¿no? Asignar, configurar. Voy a fijar un valor, entonces no necesito devolver nada, porque no es ningún cálculo, ¿no? Solamente asignar un valor, y acá está. Voy a recibir un nombre, y ese nombre es asignado acá. ¿Por qué usar this? Se usa this para hacer una diferencia entre la variable nombre de la clase y la variable nombre que se recibe, ¿sí? Entonces this en español significa este, ¿no? Como decir, a este nombre asígnale el nombre que recibes, ¿sí? A este nombre. This en realidad lo que hace es obtener una referencia de la clase que llama, que es empleado. Haciendo punto nombre accede a su atributo nombre, y a este es al que le asigna este otro nombre de acá. Si yo no pongo nada, se va a referir siempre al ámbito más cercano, que en este caso sería el método, que son las llaves que están más cercanas, ¿no? Ahora, a veces yo en mis programas hacía esto. Voy a recibir un nuevo nombre y lo voy a recibir como guión bajo nombre. Entonces yo digo a nombre, asígnale guión bajo nombre. Ya no es necesario que ponga this porque el nombre de las variables es distinto.
Entonces digo a nombre, se refiere a este sin que ponga tis, porque es el único. Asígnale el que recibes, ¿no? Ahora, otra característica del get es que siempre va a tener un tipo de retorno. En este caso es string por tratarse de un nombre, ¿no? Que es una cadena. Otra característica del get es que siempre va a tener un retorno por el mismo hecho de que va a devolver algo, ¿no? Ahora, una pregunta sería, si tengo un atributo nombre, ¿su método get necesariamente tiene que llamarse getNombre? No, porque get no es reservado. Ajá, no necesariamente. Yo puedo llamarlo a este método como obtener nombre. Por convención a veces se suele usar getNombre, pero puedo llamarlo obtener nombre o incluso de esta otra manera, getNombre. ¿Sí? Pero en este caso hay que llamarlo get, obtener nombre nada más. Y acá podemos llamarlo también asignar nombre, ¿no? Pero así cambien de nombre, este sigue siendo un método get porque me permite obtener un valor, y este sigue siendo un método set porque me permite fijar un valor, ¿no? Asignar un nuevo valor. El método get es el que supuestamente nos muestra por pantalla un nombre, se diría así. El obtener ese. Está que devuelve, o sea, devuelve a tu programa principal el atributo, ¿cómo se diría? A ver. Sí, está bien, se dice que devuelve, pero no es correcto decir muestra por pantalla porque algunos hacen esto, miren. Yo digo, ya quiero mostrar el nombre de este empleado, perdón, del empleado X. Entonces digo x.get nombre. ¿Por qué no sale nada? No guardado. No hay nada dentro de X. Yo había puesto get, se llama obtener. obtener. Claro. X.obtener nombre. Por ejemplo, no recuerdo quién me dijo, pongo esto y no sale por pantalla el nombre, miren. No sale nada. O sea, aunque sea debería salir null, ¿no? Porque no tiene ningún valor. Debería salir acá escrito null. Pero no sale, me decían, ¿por qué? Si acá está obteniendo el nombre. Digo, está bien, el nombre se obtiene, pero no está dando la orden que lo muestre. Para ello tendrías que hacer esto. Ah, claro. Describe y X. Okay. Y aquí dentro, Colocar el. ¿no? Y ahora si ejecuto va a salir null. Porque no hay nombre. Interesante. Y ese es el get nombre. Y el set nombre sería como. Para asignarle un nombre. Por ejemplo, x.asignar nombre. Y acá le paso el nombre que quiero ponerle, ¿no? Es como decir, por ejemplo, chanca, la variable que está ya ahí. Suponte que tengamos un nombre, suponte Renzo, y le hago un método set con otro nombre, chanca mi nombre y lo coloca el otro nombre, algo así. Sí, por ejemplo, pongo empleado A, x.asignar nombre, empleado B. Entonces solamente debe salir esto, ¿no? Empleado B. El último asignado. Ahora, ¿cuál es la razón de que lo chanca? La razón es porque al asignar nombre, a lo que tenga esta variable nombre, le asigno esto otro. Para que se concatene tendría que ser más igual, perdón. Ahí se concatena. Por ejemplo, voy a crear otro método que se llame concatenar a nombre, ¿no? Concatenar nombre. Le pongo string sigue, ¿no? Lo que siga. Entonces al nombre le voy a concatenar con más igual se concatena, ¿no? Le voy a concatenar lo que sigue, ¿sí? Entonces yo acá digo empleado A o, y acá en vez de llamarlo asignar lo llamo concatenar. Empleado A o empleado B. Concatenar es lo que ha hecho, o sea, concatenar es como decir Agregar la cadena al final. agregar la cadena al final. Sí, pero ¿qué sería ese método? ¿Set o get? Ninguno. Ninguno de los dos. Porque
decir, para un ejercicio ya me piden que se pueda modificar un nombre y que se pueda concatenar algo al nombre. Concatenar es unir. Ajá. Esto no es ni set ni get porque convencionalmente Tiene que tener muy igual. get solamente devuelve, set simplemente asigna. Y decía que es más igual. Y esto ya es un método propio que uno está creando. Sí. Ahora, ¿qué vendría a ser esto? Que se ve tan distinto de los otros métodos. Sí. El constructor no tiene tipo de retorno, pero no es void tampoco, ¿no? No puedo poner void empleado porque ya no lo estoy haciendo constructor. Tiene que ser así nada más. Ahora, algo que es importante y que nunca debemos olvidarnos es que debe ser público, porque si lo ponemos privado no se va a poder instanciar. Si ustedes se dan cuenta, al momento de instanciar, en realidad lo que estoy haciendo yo es llamar al constructor. Antes no existía, pero se llamaba un constructor por omisión que existe dentro de Java, que viene a ser justamente algo así, o sea, algo vacío. Si no hay esto, Java solito lo agrega. ¿Sí? Esa fue pregunta de examen en el que me equivoqué. Decía cuando Java asigna uno es un constructor por defecto. Yo le puse verdadero y era por omisión. Ajá. Por defecto se llama a cualquier constructor que no tiene parámetro. O sea, acá yo puedo poner un montón de operaciones, pero sigue sin tener parámetro. Eso es por defecto. Por defecto es cuando no hay parámetros y por omisión es cuando simplemente se omite. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la razón por la que he creado esto? Porque yo tengo un método para asignar nombre, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo comento esto de acá y trato de obtener el nombre? Va a dar null, ¿no? Va a dar null. Por ello yo debo crear un nombre por defecto. Es como si una variable y darle un valor y a esa variable, algo así. Ajá, porque al momento de instanciar se llama siempre al constructor. Como se va a llamar al constructor, al momento de crearlo, yo le digo cómo lo cree, ¿no? La función principal del constructor es construir, ¿no?, al objeto. Porque si hay ausencia de constructor y solamente usamos el por omisión, los valores por defecto van a ser null, 0 y no se ve bien, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces yo acá a nombre le asigno sin nombre, ¿no? O le puedo poner cualquier cadena que yo quiera, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Por, ya. Nombre es una cadena, es un objeto string, ¿no? Siempre tienen que estar entre comillas. Por ejemplo, si lo pusiera así daría error, porque trataría de buscar una variable de este nombre. Y me diría, no hay una variable que se llame sin nombre. Y ahí es una cadena. ¿Sí? Pero en nombre igual, sin nombre también le podría poner un system of println o no necesariamente o no. Directamente no, porque si pones un system.out.println, lo que va a hacer es mostrarlo en pantalla, pero no le va a asignar su valor. ¿Sí? Esto se maneja internamente, digamos. Se asigna su valor y no es necesario que yo lo muestre. Si después el usuario usa obtener nombre, acá se usa obtener nombre para mostrarlo, Ahí aquí es donde ya se muestra y nos daría a conocer que no tiene nombre. Puedes poner un SOUT en el constructor. También se puede, pero no es usual, ¿no? Lo que la profesora trata de conseguir es que solamente en el método main pongamos los mensajes para mostrar. Acá que se trabaje pura lógica nada más. Por eso casi nunca ven en las clases que no son la principal, en las clases que no son la principal, casi nunca van a ver a métodos system out, ni siquiera para leer tampoco lector, eso no van a ver. algo dice que el bicho está un poco perdido.
estándar. estándar como en el C++, que no tenías necesidad de ponerle vector o scan o esa cosa. Sí, ¿O no? el símbolo se utiliza. Claro, el CI no. En cambio, para acá necesitas crearle una clase aparte, ¿visto? En realidad, ajá, en realidad crear la clase aparte, esa clase lector es un envoltorio, es un wrapper, es un así, ¿Con qué pones, a qué le pones clic para hacer los comentarios? allá, acá donde dice. Si le pongo otra vez se comenta doble vez. Qué interesante, yo tampoco Y acá, sabía eso. y acá para descomentar, ¿no? Interesante. Comentas y descomentas. Espera que termine ahorita le preguntamos cómo es ya. Allá. Les decía que es un envoltorio porque no es necesario. Digo que no es necesario porque puedo leer con la clase Buffer Reader o Scanner directamente. ¿Cómo hago ello? Por ejemplo acá, ¿no? Vamos a leer sin la clase lector. Entonces, primero voy a crear un atributo de mi clase principal. Lo voy a hacer privado y estático. ¿Sí? ¿Por qué lo hago estático? Para que pueda ser usado desde la clase main, porque la clase main es estática. Ah, ya, eso te iba a preguntar. Yo tampoco sé diferenciar en qué se diferencia estático y esas cosas. ¿Qué es un método estático? Justamente es el tema de atributos y métodos de clase y de instancia. No sabes. Porque siempre le dice a la profesora que pedía que lo hagamos en su ejercicio, decía que los métodos deberían ser estáticos y no sé qué en un ejercicio y no sabía nada de esa cosa. Allá. O sea, antes de ver ese tema hay que ver eso de para leer, ¿ya? Pero así en general, todo lo que diga estático, teóricamente, es uno de clase, es decir, que es compartido por cada objeto de esa clase. Y cuando no diga estático, es uno de instancia, que quiere decir que es de objeto. Instancia es igual que objeto. Así como está ahorita, cuando diga static, quiere decir, como decir es estático, ¿no? Es para la clase, solamente existe uno. Así hayan 1000 objetos de la clase principal, solamente existe una variable x, que es compartida por todos los objetos de la clase principal. Todas las x que aparecen ahí siempre es una. Siempre va a ser la misma x para cualquier objeto de la clase principal. Ahora yo borro esto y cada objeto de la clase principal tiene su propia x. Ese es como decir en el C++ antes poníamos en la cabecera globales, variables globales, algo Ajá. así. Sí, algo que es compartido, ¿no? Que es uno solo. Ahora, por ejemplo, en una pregunta, basándome en lo que he dicho, ¿por qué nombre lo he puesto como no estático? Digo, o sea, acá no dice no estático, ¿no? Pero no estático es no estático por el hecho de que no dice estática, ¿no? ¿Por qué acá nombre no es estático? ¿Qué? No sé. Porque cada empleado va a tener su nombre, ¿no? Como es propio de cada empleado, tiene que ser un atributo de instancia, de objeto, y por lo tanto no estático. Ya que si yo lo pongo estático, Todo el mundo. todos los empleados tendrían el mismo nombre. El mismo nombre. O sea, lo que acabas de crear tú ahí, el programa en empleado, ¿a qué más o menos estaría referido? ¿A grabar, a capturar nombres de los empleados, algo así? Sí, Porque si es que... ¿O para qué otro fin tendría que no sea estático? porque cada objeto de la clase empleado puede tener un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, yo acá digo, al empleado X le asigno un nombre, ¿no? Puedo crear empleado Y, asignarle un nombre distinto, empleado Z un nombre distinto. Si fuera estático, yo empleado X le asigno un nombre, a Y le asigno un nombre, a Z le asigno un nombre, pero al final, como a Z fue el último en que le asigné, X, Y y Z tendrían el mismo nombre, por tratarse de la misma variable, ¿no? Que es compartida. Pero ahora, para hacer todos esos nombres, delicioso. El esquerruchar. Gino. ¿En qué estaba? Me distraje. Ah, ya,
realidad son objetos de la clase empleado. Pero serían objetos distintos. ¿O no? Ajá, o sea, son objetos de la misma clase, pero en realidad cada objeto es una instancia separada. Cada uno de ellos tiene sus valores para cada uno de Para sus cada atributos. uno de ellos, eso, claro, entiendo. Entonces, al momento de acá, que si es que yo, por ejemplo, acá tengo un empleado X, le pongo su nombre, y quiere hacer un empleado Y, ¿tengo que volver a hacer esto? Sí, porque va a ser otro contenedor para el lleno. Acá hay que hacerlo ya. Y hay que comentar el de qué es concatenar porque puede parecer un poco confuso. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Miren, esto de acá no es muy usual, pero lo digo para que luego no les parezca extraño. Creo dos referencias, referencia X, referencia Y de la clase empleado. Instancio X, muestro un mensaje usando X y asigno un nombre a X, que es empleado A. Ahora, si yo hago y.asignar nombre, va a dar error porque Y todavía no ha sido instanciado, solamente está el contenedor. Tengo que volver a instanciar y crear el empleado. Acá le di la forma y acá le di el contenido. Y acá le llamo empleado Y mejor y acá empleado X. Bueno, eso no sabía. Y ahora muestro el nombre de ambos, ¿no? Que sería y.obtener nombre. Y si ejecuto, empleado X y empleado Y. Pregunta, te ibas a preguntar. Mira, soy yo, te tiene miedo, no te preguntas. Pregunta. ¿Vas a preguntar? Ok, no pregunta. Dime yo, pregunta, No, o sea, ¿por qué empleado X y empleado Y como si fueran dos tipos diferentes? Los objetos. Es que son dos objetos diferentes. ¿Y en qué casos se utilizaría eso? Porque mayormente hemos utilizado solamente un tipo de empleado. Un empleado X. Sí. Ahí, en realidad, había un ejercicio, por ejemplo, que decía empleado por destajo y empleado eventual. Ahí hay dos clases. Acá solamente hay una clase, ¿no? Que es la clase empleado. Solo que estoy creando dos empleados. A uno lo llamo empleado X y otro empleado Y. Pero sigue siendo la misma clase. La diferencia de objetos de una misma clase. No, primero, ¿qué tienen en común objetos de una clase? Tienen en común que comparten los mismos campos. Ambos tienen nombre. Y la diferencia es el contenido del nombre, ¿no? X, el objeto X, tiene su campo nombre y allí tiene como valor empleado X. El objeto Y tiene también su campo nombre por ser de la misma clase, pero tiene un valor distinto asignado. Como decir, ambos llenan la misma plantilla. Ambos tienen el mismo formulario, ¿no? Pero lo llenan con distintos valores. ¿Sí o nada? ¿Segura que sí? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí, te he dicho. Ya, ok. Ahora, algo que también les puede parecer extraño es, ustedes me dirán, me criticarán y me dirán, ¿por qué? Por ejemplo, voy a ejecutar ya. ¿Qué sucede acá? Primero dice programa básico, luego dice mensaje escrito por el empleado, mensaje escrito por el empleado. Y ahora lo ustedes pueden decir, ¿no? ¿Qué pueden decir? Ya, ustedes pueden decirme el resultado es el mismo, así lo llame X o así lo llame Y. Funciona, pero te conviene hacerlo estático, me pueden decir ustedes. Porque es el mismo. ¿Cómo si no entender O eso? sea, si X llama a mostrar mensaje, llamará a esto. Y esto que se muestre es algo constante. Sí. Acá no hago uso del atributo que lo diferencia a ambos, que es nombre. ¿No? Sea quien lo llame, va a mostrar este mensaje que es constante. Entonces, teóricamente hablando, lo que sería correcto es que algo que se va a mostrar de la misma manera para cada objeto debe ser estático, porque es compartido y es lo mismo para cada uno. Entonces acá lo correcto sería esto. ¿Sí? Teóricamente. O sea, teóricamente, ¿cuándo usamos static? Static es usado para algo que es compartido. Ajá, Y no va a cambiar nada. exactamente. Y eso conviene porque solamente, en realidad el código fuente
se guarda también dentro de la memoria. Y si no es estático, se va a guardar para cada objeto. Al hacerlo estático ya es compartido. Como el resultado es el mismo, no va a guardar varias veces lo mismo, solamente una vez. Y conviene de alguna manera, ¿no? Ahora, una pregunta. Acá en el main, mira, en el main supuestamente está X new empleado, X mostrar mensaje, luego X asignar empleado X, luego está el Y mostrar mensaje, pero al momento de que lo muestra acá, empleado y empleado, estos dos están juntos. ¿Por qué? A mí también me pareció extraño al comienzo, pero No debería estar mensaje Cada uno con su escritario mensaje escrito por el empleado y luego empleado X y luego mensaje escrito. sí hay una razón. ¿Sí sabes por qué, Urión? ¿Por qué sale? La razón de trasfondo es que, como bien dicen, primero se muestra esto, ¿no? Esto está bien, hasta acá está bien. Muestro el primer mensaje, viene a ser esto, ¿no? Ahora, acá se asigna. Recuerden que al asignar solamente ocurre la lógica de guardar ese nuevo nombre, pero no mostrarlo. Luego muestro el mensaje de nuevo. Le asigno un nombre a Y, pero no estoy mostrando. Y al final muestro los nombres. Acá viene una frase que siempre leo, en realidad, de vez en cuando. Es que hay unos tutoriales, la mayoría de veces escribe una frase que dice más o menos: la computadora no hace lo que quiero, sino hace lo que le digo. ¿Sí? Entonces el truco es aprender a cómo decirle que haga las cosas para que haga lo que queremos. ¿Cómo lo cambiarías para que se muestre? Los mensajes los pondrías En arriba. cada uno. Ajá. Le asigno el nombre y le digo que muestre el nombre. Le asigno el otro nombre y le digo que muestre el nombre. Porque en realidad sigue siendo secuencial. O sea, ustedes ven métodos por todos lados, pero sigue siendo secuencial porque lo único que se ejecuta es el main, ¿no? Como les decía. Pero es igual. Ah, es que es la ejecución pasada, ¿no? Tengo que volver a ejecutar. Y ahí está. Ahora todo tiene sentido. Lo que me estaba abstrayendo era cuando dijiste el static era para todos. ¿Qué pasa con el final? Ahí ya. El final es para todos, pero a la vez su valor no cambia. Final significa constante. Este sí cambia su valor. Static no significa constante. Static significa que es compartido por todos, pero puede cambiar. ¿Y ahí en qué cambiaría? Incluso la profesora, me acuerdo que en C++ les decía, creo, es static para que no cambie su valor, creo. Y eso Yo que me acuerdo confundió a la de eso, mayoría. yo cuando declaraba en C++ colocaba static y J le daba un valor y era para todos. Ajá, pero estaba mal incluso. Porque static significa que es compartido, pero no necesariamente que va a ser constante, ¿no? Ahora vamos a hacer una distinción ahorita entre cuándo es static y cuándo es static final, y cuándo es solamente final y por qué no debe ser solamente final. Ya. Primero, antes de pasar a eso que les decía, ¿por qué sale esto sombreado? Ah, el amarillo, de veras, sí. Ajá. A mí a veces me aparece color amarillo, no sé por qué. Yo eso son solamente warnings, que no genere error, pero que tienes que preocuparte por ellos porque no salgan. Por ejemplo, acá yo les dije voy a cambiarlo static porque dice mensaje escrito por un empleado. Sale lo mismo, así lo llame X, así lo llame Y, entonces lo voy a poner static. Y ahora NetBeans es inteligente y nos dice, si da lo mismo que lo llame X, da lo mismo que lo llame Y, ¿por qué pones X y por qué pones Y? Mejor pon empleado. ¿Sí? ¿Y por qué pondrías empleado y ya no X? Pondría empleado porque mostrar mensaje es un método static, por lo tanto es un método compartido. No me importa quién lo llame, mejor hago que la clase lo llame. Ah, claro. Digo, un empleado cualquiera, mostrar mensaje. Ajá. Interesante. Es como si fuera una función aislada, ¿no? Yo puedo hacer esto cada vez que, como les decía, es algo que ocurre lo mismo siempre. Ahora, sería distinto si yo digo mensaje escrito por el empleado nombre. Ahí ya no puede ser static ya porque hay una diferencia.
decía, ¿cuándo es static final, cuándo es solamente final? Primero, ¿qué es un final? Final es constante. No, ese no, Micho, ese no. Final constante. Por ejemplo, yo quiero que mi clase empleado lleve un control de todos los objetos de la clase empleado. Quiero saber cuántos empleados se han creado. Si yo creo un método, por ejemplo, lo normal que yo haría, si es que no supiese lo que sé, sería private int cantidad igual 0. No sé nada de static, nada de final. Creo un entero que se llame cantidad, le asigno 0, es un solamente warning. No quiere decir que sea error. Entonces voy a crear mi método aumentar cantidad, y lo único que va a hacer este método es decir cantidad más, y esto quiero que sea public void. Entonces yo, al crear un objeto empleado, se crea, pero el contador no aumenta. Para que aumente tengo que llamar al método, ¿no? Y ahí el valor comienza a cambiar. Pero yo es tedioso porque cada vez que creo uno tendría que llamar al método. A ver si se me pasa uno y no llamo al método, entonces hago algo más ya general y borro esto. Digo, no quiero que exista una cantidad para cada uno, porque la cantidad es compartida, es general. Para la clase empleado en general debe existir una cantidad. Para cualquier objeto, la cantidad de empleados sigue siendo la misma. Entonces tiene que ser static. Me doy cuenta que tiene que ser static, ¿sí? Y tiene que estar inicializada en 0. Y en el constructor es donde yo digo más cantidad o cantidad más. Entonces acá se instancia, y al instanciar se le da un nombre por defecto y aumenta la cantidad en 1, sin que yo llame a un método. Pero, ¿y si es que no va el static y le pones en el constructor más cantidad, no funcionaría? Funcionaría, pero funcionaría mal, porque cantidad es una para cada empleado. Por ejemplo, creo un nuevo empleado X. Para X, cantidad vale 0, ¿ya? Porque así como está, cada objeto tiene su propio valor para cantidad, ¿no? Porque no es estático, sino de cada instancia. Entonces yo digo X, acá, ¿no? No instancio. Creo el objeto empleado, y entonces se va a llamar a cantidad más, y cantidad va a valer 1. Ahora cuando vengo a Y, creo Y. Para Y, cantidad vale 0. Le aumento Y sigue siendo 1. Sí, me percataba. Una vez estaba haciendo eso y necesariamente tendría que ponerle estático y para que me funcione. Y nunca supe por qué, pero le puse estático porque no funcionaba. Pues está bien, porque si no lo pongo, para cada uno existe valores, ¿no? Y hay un montón de 0 más 1, 1, 0 más 1, 1. Ahora ya con esto, 0 más 1 más 1 y las veces que se instancien. Ahora, esto no puede ser final, ¿Por qué no falla? porque ya no podría modificar su valor acá. O sea, siempre valdría 0. Ajá. Y además acá lanzaría error. Acá el mismo NetBeans inteligente nos dice. En realidad no entiendo, pero Pero dice algo. Ok, ¿tú Ahora, ¿por qué comprendes? cantidad lleva ese allá. rayita? Ok, ¿qué te dice? No está siendo usado. No Cuando está en usado. el plomo no está siendo usado. O sea, lo creas, por ejemplo, tu nombre lo pones ahí. Es una variable que se llama mili, pero en la lista nunca te colocan a ti tu nombre. Nunca si está siendo usado tu nombre, está como Entonces, o mejor dicho, en nuestra lista nos conocemos todos, pero hay un nombre de un cachimbo. Nunca lo llamamos al cachimbo porque solo como de un colado y no lo utiliza. Hasta que lo utilices. Pero, ¿y ahí no desaparece. está que lo utiliza con más cantidad en la public? Es que creo que lo puso en final. ¿O en qué color está ahorita? no. Ahí está que lo usa en el public. Empleado. Acá, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué entonces aparecería? No, sí lo entiendo, pero ahí aparece. No, bueno, En realidad creo que falta que se actualice. Voy a cerrarlo y voy a abrir de nuevo. Sí. Igual. Dice campo cantidad no es usado, dice.
creo que No hablaría que En el main, en el main no lo he usado. Ni idea. sí, porque al llamar se está creando. Ahora, Ahora coloca cantidad abajo en un método. para que se muestre, No, acá, cualquiera. Un método calculo cantidad. Así. La teoría común. como les digo, a veces en NetBeans un poco que nos dice tanto que se olvida, ¿no? Y comienza a decir mal. Pero creo que es porque falta actualizar. Si cerrásemos y abriésemos nuevo, ya no debería salir ya porque sí está siendo usado. Compílalo, creo que se compilaba. Así Ah, que ya, puedes hacer lo corrió, ya. así. Ya, eso es porque la profesora les hacía a veces poner acá una opción para que no se compile automáticamente. Es que ahorita, así como está, significa compilar al guardar. Yo guardo, estoy compilando. ¿Sí? Ella hacía desactivar. Por tanto, yo guardaba, se guardaba esto, pero no estaba compilado y tenía que aparte compilar. Ella, no sé, seguro para meter más intriga, ¿no? Pero ahorita así como está, guardo y se está compilando. ¿Sí? ¿Cuál es la opción que me dijiste? ¿Está en todos o en todos los NetBeans está esa, cada que guarda se compila? Sí, a menos que lo que ¿Lo vayas a cambies? una máquina donde alguien la ha cambiado por la profesora. Vas bien, vas bien. De nuevo lo tienes que ver el video. Es que todavía no has visto static, nada de eso, ¿no? ¿O sí? Todavía aún. Yo Falta un tengo una poquito de pregunta teoría. desde el comienzo de Ah, ya, de ¿cómo, clase. sé yo, cómo has hecho para cambiar el colorcito de todo? Hasta de las letritas. Se ve más bonito. Ah, ya. Solamente tienen que hacer esto. Solamente escriben, entran a la página NetBeans, temes. Ya. Se llama temas para NetBeans. NetBeans temas. Y acá van a encontrar toda una serie para elegir, ¿no? Antes yo tenía este. ¿No? Acá ven cómo se ve. Ustedes quieren este, por ejemplo, lo descargan. Y ahí después de descargar. Luego vienen aquí, ponen donde dice Tools, Options y directamente importar. Ya. ¿Y desde dónde lo hemos dejado? Ajá, lo seleccionan Ok. y ponen acá, ¿no? Se va a cerrar en NetBeans. No se asusten, porque Tranquilo, tranquilo. se vuelve a abrir automáticamente y ya sale así con el color ya. Y pueden ir probando con el color que quieran, ¿no? En realidad la finalidad de esto es que tengan más gusto por, ajá, también la vista, ¿no? También la vista es que el blanco cansa. Ajá. Y también el gusto que para que La lucha practiquen negra más. que cansa. Ay, eres flojo. Tú no te cansas, ¿no? No, es que se ve más llamativo, se ve Se ve más más. bonito, se ve más colorido. Así da gusto de estudiar. Claro, sí. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. ¿Y en qué caso se pondría static final? Los dos juntos. Ah, ya. Por ejemplo, a mí me dicen, No aguanta. Final es solamente para un objeto, ¿verdad? Y cuando dices static final no sería para todos los objetos en la misma cantidad. ajá. O sea, yo puedo crear final sin que sea static, pero No, pero- sería una constante para cada uno y no me conviene tener para cada uno lo mismo, ¿no? Y por esa razón siempre se usan juntos, static final. ¿No sería lo contrario de lo que estás diciendo? Si dices static es para todos los objetos y el final de nuevo no sería solo para... Ajá. O sea, me parece que se puede usar final sin static, pero no conviene, porque cada objeto tendría un valor constante y es el mismo y lo estoy repitiendo en memoria cada rato, ¿no? Como decir, es final y es de cada objeto además. Entonces, el empleado X tiene un valor constante, el empleado Y tiene un valor constante y es el mismo en todos, entonces no tiene sentido, ¿no? Es solo al usar el final. No, el static final. O sea, lo recomendable es usar static final. Porque si Porque- es que solo ponemos final, sería que para todos los objetos creados siempre está dando lo mismo. Ajá. Y en Está cambio, dando- si lo pusimos static final, solo para el objeto X se quedaría lo mismo y para el objeto Y sería otro, o cómo es. Por ejemplo,
por ejemplo. En realidad no tiene nada que ver, pero una constante, ¿no? Mentira. Ya. Eso me lo aprendí 14 y 15. Y acá en in, private static final, ahora no sé por qué. Porque es float. ¿Y qué es flotante de veras? No sé qué, tampoco sé qué es flotante. Como float. Float, pues. No, Float float, no, no es float, para- claro, ya me acordé. Ahora ya me acordé. Ahora, ¿por qué la F? ¿Cómo si F? Es que el último lo puse una F. ¿Por qué la F? ¿Sí se subió? Porque Java no te reconoce, no sería un double. Ajá. ¿Qué? Java, siempre cuando ve un punto decimal, para él es un doble. Ya. Entonces dice, este es double y este es un float. Double, o sea, float significa punto flotante. Double significa doble precisión. Tiene más espacio para que un float. Entonces dice, si este es un double y este es un float, puede haber problemas. Dice, hazlo float. Y hay una forma sencilla de convertir a float, que es agregando una F al final. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante que no es necesario, por ejemplo, pongo pi, no da error ya, pero como es constante, lo convencional es poner todo en mayúscula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si borro static? No sé por qué se quedó. A veces, como digo, Sigue lo mismo. lo que pasa acá es que es constante, pero existen tantas variables pi como objetos existen. ¿Sí? Tengo 5 empleados, existen en memoria 5 variables pi y estoy gastando de más. Gastando memoria. O sea, en general no. El 99% de los casos debe ser static final para que solamente lo cree una vez. Ya, y ahora, si es que nosotros no le ponemos static, no variaría en nada, ¿cierto? Solo ocuparía Ajá. más memoria. Exactamente. Pero lo usual, como les digo, va a ser que vean juntos static final. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿por qué han separado las palabras? Claro. Es que, por ejemplo, acá arriba no es final. Y otra cosa es que también hay casos en los que hay final solo, cuando tengo un valor constante para cada uno y es distinto en ellos. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, hay una empresa que recibe empleados mayores de 30 años. Ellos pueden tener una talla de altura ya dada, ya no crecen. Ya no. Entonces, private final float altura y no le asigno un valor, y acá yo le asigno dependiendo de lo que se le pase por argumento. O sea, al momento de crear un objeto, le paso qué valor quiero que tenga la constante. Como todavía no tiene ninguna, la va a aceptar, o eso creo. Ya, pero lo normal va a ser ver esto. ¿Sí? El static solo se puede usar. Sí, el static solo sí. Tranquilo, Lucho, tranquilo. Eso todavía. ¿Qué Lucho está perdido? ¿Estás perdido, Lucho? Un poquito. Esa voz me sonó picada. Entonces, static final, constante, static, un valor que puede cambiar, pero es para todo, ¿no? Por ejemplo, un conteo general. Y ahora acá íbamos a hacer algo antes, que era leer sin la clase lector. ¿Sí? Private, ¿cómo prefieren ustedes o qué les parece más normal? ¿Buffer reader o scanner? El escáner me parece que es más sencillo porque el buffer rider como que tenías que escribirlo otra vez. Ajá, se ponía más, creo acá algo más largo. Ajá. Y más chiquito es escáner. Como para evitar la fatiga.
¿Así no ponías? Prohibir escáner. Por eso la Parece persona que lo hacía colocaban una clase lector. ¿Así? Me parece que se colocaba Con en el el bajo bajo, rayos. Sí. Y después lo importaba para acá. pero tenía Eso. Pero el de acá no, el de acá ya no tienes que hacer nada, sino solo con el escáner haces lo que ha hecho Suyun ahí. Y supuestamente permite grabar datos como un CI. Por ejemplo, así como está ahorita, sí se puede. Por ejemplo, acá, ¿qué modificador de acceso tiene? Dijimos que hay 4. Creo que era friendly. Ajá. Friendly es cuando no se especifica, ¿no? Acá, aunque no aparezca nada, su modificador de acceso es friendly. Tenemos public, private, protected y friendly, que es cuando no se le pone nada. Eso quiere decir que tiene acceso al paquete. Es decir, en otra clase creo un objeto de la clase principal, quiero acceder a este atributo, puedo hacerlo, pero desde otro paquete ya no. Ah, ya, desde el mismo paquete tiene que estar. Por eso, como es mi clase principal, no va a ser usada por otras clases porque es la principal, ¿no? Entonces me conviene que sea privado, para este nada más. Ah, claro, porque está en el main. O porque Exactamente. Está en la clase principal. Exactamente. Incluso, ahora no, pero para después cuando manejemos ventanas, que sí lo vamos a ver también. Yo tengo mi clase principal, que es donde está la ventana. Ahora si el usuario lo cierra, yo puedo tener incluso otra clase más general y permitirle abrir la clase principal las veces que quiera. ¿Sí? No te entiendo, pero ya. Por ejemplo, Sí, eso no creo que se refiera, pero bueno. Por ejemplo, tengo otra clase donde creo un objeto de esta clase principal y llamo a su main. Ya. Es lo mismo que se ejecute directamente este main, ¿no? Es lo que hiciste tú en tu hospital. Es que va a parecer confuso ahorita. Bueno, la idea es que así yo crease varios programas principales, no es necesario que tenga un lector para cada uno. Puedo usar el mismo para todos. Como puedo usar el mismo para todos, es static. Ahora NetBeans me dice algo, y esta vez sí lo entiendo. Dice, el campo S puede ser final, puede ser final. Me dice que puede ser constante. Entonces lo hago constante. Claro, porque siempre vas a utilizar ese, ¿no? Para grabar los datos. Ajá. Yo no voy a modificarlo, ¿no? Es algo que ya está creado, entonces solamente lo declaro constante y lo voy a usar nada más. Esta manera de crearlo es porque un objeto de escáner tiene un constructor que debe recibir necesariamente esto. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que declarar esa sentencia al principio del programa para recién poder usar el escáner. Sí. De hecho, se podría crear acá también, Pero crearías muchas. pero podría solamente ser usado dentro de este método. Acá es un atributo y por tanto si yo creo otros métodos más, Igual vas a poder. voy a poder usarlo. Ahora hay que hacer uso, ¿no? Por ejemplo, acá voy a borrar esto ya, como en el video sí se va a ver. Claro. Lo bueno del video. Acá ponemos, por ejemplo, s punto next y acá hay un montón de opciones. Puedo leer el siguiente entero corto, el siguiente long, una línea, un entero, float, double, byte. Byte es como un entero pero de solamente un byte, ¿no? Pero lo usual es poner next line nada más para leer toda la línea y de ahí hago la compresión necesaria. Entonces next line va a leer lo que acá se escriba y lo va a leer como cadena. Por eso muchas veces tenemos que estar convirtiendo entero, convirtiendo a float, ¿no? Y si es que supuestamente ingresa un nombre y no se tendría que escribir nada, igual tendría que convertirlo a string. Porque lo lee como string. Suponte que quiera que yo ingrese el nombre. Ajá, ya no conviertes porque ya está en cadena. Y Ya. está en cadena. Solamente los números. Por lo general tienes problemas con eso. Ok. Incluso, por ejemplo, el DNI son números, pero lo dejas como Ah, string. claro, como string, porque no vas a hacer ninguna operación con ello. Ajá, esa es la razón, ¿no? Solamente si vamos a manipularlo como número tal, ahí sí es necesario cambiarlo a número. Entonces acá en este caso, el next line así solito, lo único que hace es pedir datos y devolverlos. Si los dejo ahí es como si lo dejara al aire, es como si yo dijera así hola mundo y
lo dejo en el aire. Eso no se va a mostrar. ¿Sí? Claro, tiene que estar Esto dentro de un sistema. es como si de acá fuera un get. Me va a devolver un valor, pero así como está va a quedar en el aire. Necesito guardarlo en algún lugar. Entonces voy a llamar una variable nombre. El nombre ya está siendo usado. No necesariamente, porque ese nombre pertenece a esta clase. Claro, esa clase. ¿Sí? Que está con plomo otra vez. Que todavía no está siendo usado, dice. ¿Ya? Entonces acá, así como está, el nextLine solamente pide datos, como les decía. Yo soy el que me encargo de asignarlo y yo también soy el que me encargo de preguntar. Recordemos que esta función es para mostrar un mensaje. Le digo ingrese nombre y a un espacio después comienzo a leer. Y luego voy a usar ese nombre y voy a decirle a Y, por ejemplo. Mejor para no trabajar con tantos hay que borrar esto. Ya. Borrar esto. A X le voy a asignar ese nombre que acabo de leer. ¿Sí? No hay conflicto porque acá en principal hay un solo nombre, el otro nombre está acá. ¿Cómo así? No entendí muy bien qué hiciste. Allá. Supuestamente ahí vas a pedir que ingrese un nombre y va a aparecer el espacio para que ingreses el nombre. El usuario ingresa el nombre y lo va a guardar en la variable nombre. Sí, eso Y es luego X asignar nombre, ¿qué va a hacer? esto. Recordemos que si yo acá le paso, acá antes yo le pasaba empleado X. Ah, claro, y ahí asignaba su el nombre. mensaje. Ajá, solo que ahora ese nombre que quiero asignarle es el que acabo de leer acá. Ah, ya. El nombre que acabo de leer acá le paso, ¿no? No hay conflicto porque están en clases distintas las variables. Pueden tener el mismo nombre. Ahora le asigno, pero esto no va a mostrarlo. Eso es lo que no muestra. Lo muestro acá con esto. Yo con el pulso nombre lo muestro, pero más no me lo asigna, ¿no? A X. Ajá, sí. Acá puedo poner incluso nombre, ¿no? Claro, porque Ya está leído ya acá. está leído ahí. Pero se ve más mejor así, ¿no? Porque es el nombre propio ya del X asignado. X asignar. Ahí supuestamente es como lo digo yo, ahí chanca el nombre anterior con el nombre actual Ajá. que le estás dando. ¿Cuál era el nombre anterior? A eso no hay, o sí. Null. Null. Sí, null. Ahí le estás dando null. Entonces, Y ahora al null lo va a chancar y le va a poner nombre que le haya ingresado y luego lo muestra por pantalla. Interesante. ejecutemos a ver. ¿Qué dice? Ingrese un nombre. Y repitió. ¿Por qué repitió? Porque sale escrito primero lo que yo ingresé. Yo lo escribía y no se iba guardando a la par. Pero una vez puse enter, se asignó y se mostró. Y se mostró justamente lo mismo que había ingresado antes. O sea, cuando termino de ingresar el... Ah, ya, claro. Es como decir, para diferenciarlo un poco, el nombre es concateno con el más siempre, ¿no? Ahora Claro, ejecuto concatena. y acá digo empleadillo. El nombre es empleadillo. Solo que antes no ponía este y se veía lo mismo, no repetido. Claro. Ah, ya. Y ahí ya no, si es que no le pones el... No, tampoco. Ya, sí, está bien. Porque supuestamente la profesora lo ponía que esté al ladito y ese sería sin el LN, ¿no? Por ejemplo, ingresa el nombre y tienes el razón. ladito. Yo decía que raro que eso. Claro, que se baje por Y era justamente el LN. El LN lo que hace es agregar un barra N, ¿no? Entonces ahí ya no, ya. Ahora ejecutando. Ahí tendría que, ¿no? Y ahí tendría que... Está bien. No me había dado cuenta y decía que raro. Ahí está, el nombre es empleadillo. No hacía lo que quería, solamente lo que le decía que haga, ¿no? Eso tienes que aprendértelo ya porque es próxima clase. Eso de grabar. Mostrarlo. O sea, es lo mismo. Lo que pasa acá que en el Java es medio chocho el Java y lo que tú en C++ ponías cout, acá tienes que escribir una cosota que se llama system out println.
Sein sería así. Así. Pero ahí lo estás ingresando a un... Ah, claro, lo estás ingresando a un... Ah, cierto, cierto. Está bien. Porque igual lo estás en el CI, también tendrías que ponerle una referencia para que lo guarde ahí. Ok, sí, sí, sí. Como dice ya es más chocho, ¿no? Ahora, sin embargo, Java puede parecer más chocho, pero permite hacer más cosas. Por ejemplo, yendo a un caso un poco más extremo, yo puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Claro. ¿Sí? Igual es... Esto va a devolver lo que ha leído. Ya no lo guardo acá en este programa principal. O sea que ni bien lo leo, le digo que lo asigne. Y luego obtengo ese nombre asignado. Igual funcionaría. A ver. No te creas. No te creo, no te creo. Soy yo. Interesante. Empleado XD. Digamos, esto es algo más, Empleado XD. más como para sorprender a la persona. Aunque no les debe sorprender, pero El escáner sirve ¿Cómo se sí, para guardar datos? ya. Y el CSNO es como Green se line es como se va. y el S.NextLine. El S.NetLine es lo que permite leer toda tu cadena. Sí, por mi pregunta ahí está Sayona, que te lo puede explicar mejor. Sí, sí. Sí, o sea, porque supuestamente en el objeto ese que has creado, pones el punto y aparecen un montón de opciones. ¿Para qué son todas esas opciones? Solo usamos normalmente el NextLine. en realidad tiene nextIn. Y lo que te lea, te lo va a devolver como entero, ya no lo conviertes ya. Solo que lo normal la persona nos enseña a usar nextLine nada más. Como decir, lee la siguiente línea y ya tú luego ves a qué te conviene convertirlo. O sea, esa sentencia dice lee la línea, Ya. la que está escribiendo. Siguiente línea dice. Lee la siguiente línea que se está escribiendo. Supuestamente acá decía que dice ingrese nombre y te aparecía el puntero para que puedas ingresar. Tú Sí. llenas esa línea, lo lee, lo captura con ese de ahí, ese NextLine y lo va a guardar en... Bueno, supuestamente antes lo guardaba en nombre, ahora ya no lo guarda en nombre, sino de frente Lo manda directamente al método. Lo manda directamente a asignar nombre y después lo muestra. Ajá. La diferencia con C++ es que acá yo leo, ¿no? Pero necesito que exista alguien quien lea. Necesito que exista un escáner. Entonces creo un escáner. Y a ese escáner le digo, lee la siguiente línea. Por eso lo pones S.NextLine. Ajá. Ese es el objeto, un objeto de la clase escáner. Scanner es palabra reservada. Es como decir, por ejemplo, empleado. Ah, es una... El nombre de una clase. el nombre de una clase. Y si es que yo pongo escáner con ese minúsculo igual nunca. ¿No? O sea, es una clase pero ya está creada. Sí, existe dentro del paquete Java útil. Ah, ahora tiene sentido. ¿Y dónde está ese paquete Java útil? Está en el JDK. ¿Qué significa? Pregunta de... JDK. No, en realidad no es pregunta de examen. El JDK es Java Developer Kit, algo así. Algo así. Sí. Kit, creo que sí. Kit o algo de paquete o algo así. Kit de desarrollador, de desarrollo, ¿no? Y acá en realidad está todo, digamos, todas las clases estándar, ¿no? Las que ya están por defecto. Por ejemplo, yo decía, profesora, acá yo puedo poner import. Y si no quiero poner import, copio todo esto y lo pongo acá. Sí, pero acá importo y acá lo uso. Si yo no quiero importar, copio toda su dirección acá. Y de frente lo usas. Ajá. Y yo decía, profesora, como yo no lo importo, mi programa va a pesar menos. Yo ya no me importa de la profesora como yo no me importa. Profesora, yo no me importa. Ay, te enseñan ese tipo está deprimido. Y me dijo, no importaría porque una clase pesa poquito, me dice. Y al final, antes que acabe la clase, creo que ella se pasó pensando en eso porque me dijo, en realidad, importes o no importes, pesa lo mismo. Porque todas las computadoras que van a ejecutar tu programa ya tienen el Java instalado y por lo tanto ya tienen todas las clases instaladas por defecto.
Mi programa no pesa más, así no le importe, porque el usuario ya tiene esas clases. Mi programa pesa más cuando creo otra clase que el usuario no tiene, como una clase empleado, que es lo que estoy creando yo, ¿no? Claro, claro. No sé, así vine y todavía no sé qué es. Creo que cabía algo.